Bueno, muy buenos días, tardes, noches, según el horario que nos vean. En este momento estamos en el canal del Cristo Victorioso, en una serie que se llama Parlando con Jesús. Hoy estamos desde Villa Nazaret, estamos haciéndole una entrevista a un sacerdote muy querido, viene desde Chile. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también a todos aquellos que siguen a través de las redes sociales. Y también tenemos una invitada que ya había estado con nosotros en el canal. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, empezamos primero. ¿Desde dónde vienes, padre? Yo soy valdiviano de corazón, del sur de Chile, la ciudad de Valdivia, Santa María la Blanca. Están todos invitados para conocerla. Qué chévere, qué rico. ¿Y hace cuántos años eres ordenado, padre? Mi ordenación fue el 30 de abril de 2011. Es decir, 13 años ordenado. Qué rico, qué rico. Bueno, padre, una pregunta. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que tienen dudas vocacionales? ¿Cómo dar ese paso? Porque pues muchas veces uno entiende que a uno le da miedo de arriesgarse y de tomar como la iniciativa de buscar ese camino que Dios pues tiene para uno. Gracias por ayudarme en la pregunta, porque ya estaba pensando qué le voy a decir a todos los jóvenes en relación al tema vocacional, pero tú la enfocaste hacia el miedo. Entonces me parece tan natural y humano que sentimos miedo. Y el asunto es que a veces nosotros nos creemos que somos valientes y ahí estamos en una mentira. Siempre nosotros tenemos algún miedo, tenemos que ser muy conscientes de nuestros miedos y al ser conscientes de nuestros miedos, enfrentarlo y presentarse frente al Señor y decirle, mira, esto es lo que soy, esto es lo que pasa conmigo, estos son mis miedos. Y los miedos son súper naturales, los miedos son miedo al fracaso, miedo a perder un ser querido, miedo a la muerte y así, cada uno puede ir considerando qué miedo tiene. Y entonces, en medio de todos esos miedos, irrumpe el Señor y dice, yo estoy aquí acompañándote en tu camino y lo único que te pido es que me sigas, nada más. Entonces, tú dices, sí, pero yo tengo miedo, de acuerdo, es la naturaleza nuestra, pero anda conociendo tus miedos y anda enfrentándolos y vamos caminando juntos. Yo creo que Jesús conoce nuestros miedos y nos ayuda a superarlos. Cuando hay un tema de miedo un poco mayor, hoy día hay profesionales también para ayudarte a sobrellevar todo eso. 100 años atrás no habían esos profesionales. Entonces hoy día contamos con eso en nuestra sociedad y en el conocimiento que Dios ha permitido que llevemos adelante en la humanidad y si contamos con eso también podemos aprovecharlo. Porque a veces los miedos pueden ser fobias también. Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí, hay que saber que el miedo está presente, pero el llamado de Dios es certero también. Así como está presente el miedo, también está presente el llamado. Y entonces cada uno tendrá que decidir si es que prefiere quedarse en el miedo o prefiere responder al llamado. ¿Sí? Yo creo que es más bonito responder al llamado, sabiendo que tenemos miedo, enfrentando ese miedo. No sé si te queda respondida la pregunta. Sí, no, yo creo que totalmente, porque muchas veces uno siempre se limita por miedo. Entonces yo creo que ese es un súper consejo para nosotros. Gracias, padre. Sí, padre. Y pues también queríamos saber cómo te enteraste de esa vocación que tienes para ser padre o cómo supiste que tú ibas a ser padre. Hay muchas cosas que puedes pensar en relación a la vocación y al llamado que Dios te hace. Bueno, yo nací en una familia creyente. No significa que si es que naces en una familia de gente no creyente, Dios no te va a llamar. También te puede llamar. Dios tiene un poder absoluto, un poder gigante que llama al que Él quiere. La palabra dice eso, que Jesús llamó a los que Él quiso. Entonces, si alguien nace en una familia que sus papás no son creyentes, igual puede llamar al hijo, no hay problema con eso. Pero yo nací en una familia creyente y conocí a Jesucristo desde muy niño. De hecho, me acuerdo de mi bautismo. Fui bautizado a los 5 años en la parroquia Cristo Rey de Valdivia. En ese rato era todavía una capilla de la parroquia Preciosa Sangre. Después, con los años, fue parroquia. Fui bautizado allí por el padre Donald Seaman, de los misioneros de la Preciosa Sangre. Y entonces, desde el bautismo,
he tenido el apoyo de mi hermana que ella le gustaba ir a la celebración de la Eucaristía. Y yo creo que la Eucaristía es, como dice el Concilio Vaticano II, es el culmen, fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y entonces, desde allí el Señor nos bendice, nos acompaña, nos indica por dónde tenemos que caminar y también desde allí nos llama. Entonces, en ese trabajo parroquial, en ese servicio parroquial, fui conociendo quién es Jesucristo y cuál es su propuesta para nosotros. Él tiene un proyecto. Él tiene un proyecto para la humanidad, un proyecto de justicia, de paz, de esperanza, de amor. Y entonces, en ese proyecto de amor, todos estamos llamados a involucrarnos, y en ese involucrarme yo sentí que él quería que yo me involucrara de esta manera. ¿Y cómo fue el llamado, padre? ¿Sentiste miedo? Por supuesto que sí, claro. Claro que sentí mucho miedo porque mi familia es una familia muy sencilla, mi madre es una mujer viuda, y en ese momento estábamos viviendo solo los dos, mi madre y yo, y entonces ella iba a quedar sola, y de hecho así fue. Y todavía, aunque hoy como ya es bastante mayor, ya tiene 74 años, está mucho más acompañada de mi hermana, de sus nietos, pero no viven juntos. Y de hecho viven en ciudades separadas, ciudades distintas, lejanas. Pero la tecnología hoy día, el WhatsApp, la llamada de cámara, nos hace estar bastante más juntos. Yo llamo a mi madre todos los días. Y casi día por medio, últimamente casi todos los días, la llamo con cámara. Okay, ya sé, la videollamada. Exacto. Claro, cuando entré al seminario podía llamarla una vez al mes por teléfono. Entonces sí que tenía mucho miedo de dejar a mi madre sola. Pero sí, lo enfrenté y aquí estoy. Ya enfrentaste tu miedo más grande, que no era hablar con tu mamá. Y pues tú me comentabas también de que fuiste bautizado por un sacerdote de la sangre de Cristo, ¿no? Sí, claro. ¿Y a ti qué te pareció, digamos, cómo sentiste ese llamado, pero para ser parte de esa congregación de la sangre de Cristo? También es una historia dura, también es una historia muy dura. Yo creo que Dios nos habla en los acontecimientos, nos habla en su palabra, nos habla en los sacramentos, ¿sí? En la Sagrada Eucaristía, en la confirmación, pero también nos habla en los acontecimientos. Y una de las confirmaciones que yo tuve respecto de mi vocación como misionero de la Preciosa Sangre es porque yo descubrí que a lo largo de la historia de mi vida la sangre había estado muy presente y de una manera muy dolorosa en mi familia, muy dolorosa. Mi padre tenía úlceras gastroesofágicas y yo no conocía la enfermedad de mi padre hasta un día en que lo vi vomitando sangre. Perdónenme la expresión tan grande y tan fuerte frente a todos ustedes, pero eso marcó mi niñez y nunca lo había podido sacar ni conversar con nadie, hasta que ya dentro de la congregación como seminarista me fui preguntando por qué misionero de la Preciosa Sangre y por qué la sangre. Y yo me acordé de este detalle y dije, mira, también esta espiritualidad me ayuda a sanar mi propia historia, a perdonar a mi padre que me dejó solo y huérfano cuando tenía 8 años, y por supuesto también a comprender la enfermedad desde la perspectiva de la fe como una enseñanza y como la realidad de la esperanza más allá del dolor. Entonces, estoy totalmente convencido de que mi vocación es ser misionero de la Preciosa Sangre. Padre, bueno, entre todas las preguntas de acuerdo a tu historia de vida, en la cual pues la sangre de Cristo ha sido tan significativa, ¿cómo nos explicarías a nosotros, digamos, siendo totalmente pues como ignorantes frente a lo que puede llegar a ser la sangre de Cristo como en nuestra vida cristiana? Uy, la sangre de Cristo está presente en toda nuestra realidad. Estuvimos para las personas que nos siguen en las redes sociales, acabamos de tener un encuentro maravilloso
en la cual durante toda la mañana estuvimos reflexionando en torno al tema de la sangre de Cristo y una de las cosas que comentábamos al final era que nuestro mundo, nuestra humanidad está marcada por el dolor y muchas veces también está marcada por la violencia. En la Sagrada Escritura hay un texto bíblico que está en el principio del Génesis, la muerte de Abel de manos de su hermano Caín. Y esto nosotros lo seguimos presenciando en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Hoy día, por ejemplo, la realidad de la guerra es sumamente dura y en Colombia el rebrote de lugares donde hay violencia es también un dolor pendiente dentro de la sociedad colombiana. Y entonces el Papa Francisco nos recordaba con mucha fuerza a todos los seres humanos y a los hombres de buena voluntad, nos recordaba que detengamos a Caín, que Caín no tenga esa oportunidad de darle muerte a Abel nuevamente. Y entonces desde esa perspectiva de la violencia que oprime, que maltrata, que mata, que derrama la sangre del otro, nosotros descubrimos que hay un dolor pendiente. Y más allá de eso también, que no solamente por la violencia, sino que por todo el dolor que hay en nuestra realidad, por nuestra fragilidad de seres humanos, con la enfermedad, con la incertidumbre, con familias rotas, en fin, con tantas situaciones que causan angustia, que causan malestar, en fin. Todo esto hoy día nosotros podemos unirlo a esa sangre de Abel y a esa sangre de Cristo. En la Biblia, en el texto de Hebreos, se hace una actualización de la sangre de Abel ya en Jesucristo, que derrama su sangre por todos nosotros y que también clama por justicia, clama por paz, clama por libertad, clama por redención, por salvación, por amor. Y esa sangre está clamando a todo alrededor nuestro. Nos está llamando para que nosotros respondamos con ese amor, con esa justicia, con esa esperanza. Así yo creo que está presente la sangre a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre. Bueno, ya se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Seguiríamos hablando con mucho gusto. Una charla muy entretenida, muy divertida. Aquí podríamos durar horas. Se acaban horas, hasta días si quieren. También nos gustaría otro momento donde tú pudieras conversar y seguir hablando con nosotros sobre esto. Y es muy gratificante porque muchos jóvenes podemos estar confundidos de no saber qué hacer con nuestra vida si no tenemos ese llamado directamente, porque en nuestras situaciones podemos confundirlos desde nuestro punto de jóvenes y no desde el punto de Dios que realmente quiere que mostremos. Y nos gustaría invitarte, si podrías, al otro mes, otra vez al Congreso, que como todos bien saben, se hace cada mes, cada sábado del inicio del mes. Yo no sabía que estaba invitado nuevamente. Sorpresa. Es una sorpresa, era una sorpresa. Y también obviamente estás invitado a nuestro canal a seguir hablando con nosotros, hasta poder hablar, si quieres, un en vivo con nuestra audiencia, a ver qué te van a hacer preguntas y así conversar mutuamente. Ya, ¿Qué te parecería? Sí, me parece muy bien, les agradezco mucho la invitación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por mirar este video, por hablar con nosotros. Los invito primero que todo a suscribirse y a darle like. Muchas gracias.